¿Conoces a este señor? Su nombre es Nelson Mandela. Pasó de ser el preso político más famoso del mundo a convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica. ¿Por qué? ¿Qué hace tan importante en la historia de la lucha social a este activista sudafricano? O mejor aún, ¿por qué resulta tan relevante escudriñar en estos hechos actualmente? Déjame te cuento rápidamente el porqué. Lo que hoy conocemos como Sudáfrica, en su momento fue una importante colonia neerlandesa. La ciudad del Cabo, o Cabo de Buena Esperanza, resultaba en un importante punto estratégico dentro de la geopolítica de las potencias coloniales europeas. La explotación y extracción de los recursos sudafricanos provocó un primer choque entre los nativos y los colonos neerlandeses, al grado de sufrir desplazamientos y la pérdida de sus tierras, cimentando las bases de una fuerte discriminación racial. En el marco de las guerras napoleónicas que desangraban y transformaban Europa, los británicos invadieron la colonia neerlandesa para evitar que los franceses tomaran posesión de esta. Sin embargo, hacia el fin de las coaliciones contra Napoleón y con los tratados de Viena en 1815, los británicos consolidaron el despojo de la colonia a la que alguna vez fue una potencia comercial. Sudáfrica tenía ahora una nueva metrópoli a la cual responder. Con la consolidación del dominio británico, la discriminación racial tomó un tinte de escalas mayores. Con el paso del tiempo y el empoderamiento del imperio como potencia hegemónica global, se vio el esbozo de una práctica que quedaba dentro de los momentos más bajos, ruines y humillantes de la historia de la humanidad. Ya para el siglo XX, la nación sudafricana, bajo el yugo del imperio británico, veía cómo eran dominados por una minoría blanca, compuesta por los colonos británicos y neerlandeses establecidos en esas tierras. A pesar de que la mayoría de la población eran los nativos de tez negra, el control de las tierras, la riqueza y el gobierno dependían de la decisión de unos cuantos hombres blancos. Mandela cultivó su postura antisistema desde su infancia. Se sabe que su padre era el jefe del pueblo Xhosa, el segundo mayor grupo cultural de Sudáfrica. Este, al desafiar al magistrado británico, fue despojado de sus tierras, su título y su jefatura. Rolihlahla, nombre nativo de Mandela, sufrió uno de los sucesos más espesos que un humano pudiera experimentar, pues en la escuela primaria segregada se le despojó de su nombre y se le asignó un anglosajón, Nelson. Esto se debió principalmente a la incapacidad de los hombres blancos para pronunciar los nombres africanos, o si no, simplemente decidían no hacerlo. Mandela consiguió ingresar a una de las pocas universidades para negros que existían por aquel entonces, y esto gracias a los contactos que tenía y el cómo supo aprovecharlos. Durante la década de los 40, la intromisión británica en la política sudafricana tomaba ya unos tintes bastante indignantes, pues con la consolidación formal del apartheid, la población negra vio potenciar una serie de agravios que venían sufriendo. Comenzaron a exigirles cargar consigo sus documentos de identidad en todo momento, y esto para poder entrar en las zonas designadas para blancos. Y mira hasta dónde llegó la estupidez, que se les obligó a vivir en zonas únicamente designadas para negros y se les prohibió establecer relaciones interraciales. Si esto te parece poco, se les quitó el derecho al voto, y aquí es cuando no puedo evitar voltear a ver a los latinos románticos de todo aquello que haga alusión al mundo británico, con el discurso de, con su monarquía parlamentaria constitucional, resultaron ser los más inteligentes. Y pues sí, muy bonito, solo que la minoría de blancos era la que decidía absolutamente todo lo que iba a suceder y cómo iba a ser en Sudáfrica. Mandela inició con una serie de protestas pacíficas donde lo que imperaba era la incitación a la desobediencia civil, muy similar a la estrategia de Gandhi en la India, también dominada por los británicos. Como represalia, más de 8.000 personas, entre ellos Mandela, fueron encarcelados por incumplir las leyes impuestas por los blancos. Con el paso del tiempo y ante los constantes abusos cometidos por los blancos, Mandela comenzó a pensar que quizás era tiempo de pasar al movimiento armado como medida para derrocar al apartheid, por lo que salió del país para recibir entrenamiento y apoyo militar, pero fue encarcelado al ser descubierto.
Él y sus aliados fueron acusados bajo los cargos de sabotaje. ¿Qué se pedía para Mandela? En primer lugar, la pena de muerte. El crecimiento del movimiento era ya motivo de preocupación para la clase dominante blanca. Sin embargo, solo se consiguió la cadena perpetua. Durante el juicio, Mandela recitó un discurso de 4 horas, y algunas de las palabras que retumbaron en la sala fueron las siguientes. La falta de dignidad humana que han sufrido los africanos es el resultado directo de la política del supremacismo blanco. Nuestra batalla es realmente una batalla nacional. Es una batalla de la gente africana, inspirada por sus propios sufrimientos y su propia experiencia. Es una batalla por el derecho a vivir. Si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Una vez encarcelado, a Mandela se le permitía solo una miserable visita al año. Esta visita constaba de unos inmisericordes 30 minutos. 30 pinches minutos al año, con los que podía hablar con una persona distinta a los guardias y a los otros presos. Te apuesto lo que quieras a que no soportarías ni un año así. Durante todo ese tiempo, Mandela comenzó a ganarse el respeto de sus propios captores, quienes le ofrecían oportunidad de abandonar la cárcel bajo la condición de que el CNA, movimiento encabezado por Mandela, dejaría la desobediencia y violencia. Mandela se negó y pasó 27 años en una celda. Tras una serie de presiones políticas internacionales y ante el inminente estallido de una guerra civil, el presidente de Klerk liberó a Mandela en 1990. Esto dio paso a que se diera un cambio en la Constitución sudafricana, abogando por una política de las mayorías y no de las minorías blancas a las que estuvo subyugada durante años. El CNA, ahora como partido político, logró la victoria en una elección democrática y pacífica, donde Mandela fue electo presidente de una nueva nación. ¿Qué nos deja la lucha de Mandela? ¿Nos sirve a los que estamos del otro lado del mundo? Por supuesto que es útil. Seguir abogando por una ideología que imprima los principios de la lucha social es menester en todo momento, y el contexto histórico del cual somos partícipes lo pide a gritos. ¿Te vas a quedar ahí en tu sala viendo videos de TikTok? Mira, obviamente no te estoy diciendo que vivimos bajo las mismas estructuras sociales que ultrajaron la dignidad de la mayoría sudafricana, pero sí quisiera que dejásemos los memes a un lado. Cierra el TikTok un momento y analicemos. ¿Existe una cultura racista en tu país? En el caso particular de México, sí. Quizás esto se deba a los principios de estratificación de clase establecida por los españoles durante la época virreinal. Pero coño, son ya casi 200 años de independencia más 300 del dominio peninsular. 500 años me dan paso a comprender que, por un lado, esas sociedades eran muy distintas a lo que vemos en la actualidad. Los primeros conquistadores venían saliendo de la época medieval. Luego se vivió un boom renacentista, que, si bien vio su auge en tierras europeas, bien que mal, aquí también llegó. Reforma y contrarreforma católica, pensamiento clásico, y luego vino la Ilustración. ¿Por qué se sigue viendo esa estructura en este tiempo? Se supone que hemos ido concatenando una evolución del pensamiento alimentada por el pasar de los siglos y lo que esto conlleva. Claro que existe una distribución desigual de la riqueza, y eso se ve reflejado en penosos modelos sociales que lo único que tienen en común es el aspiracionismo como parte de su ideología y culto a los que están arriba. Y mira qué curioso, son blancos. Y esto no es ninguna mentira, basta con asomarse por la ventana y ver la estructura social, los lugares con caché, los altos cargos políticos y económicos. Coño, hasta en la educación se ve esto. ¿Cómo nos expresamos de las escuelas técnicas populares y de sus estudiantes? Y ahora, ¿cómo lo hacemos de la contraparte? Diría Silvio Rodríguez, y todos los siglos de colonialismo español que no en balde te han hecho cobarde. Y vaya que sí parece un síndrome de Estocolmo bastante penoso. Dejemos ya de seguir perpetuando esas prácticas que lo único que hacen es estratificar más a nuestra sociedad, porque hasta en eso somos bastante comodinos, culpando a los españoles y la conquista, pero sí permitimos que personas como Samuel García, gobernador virtualmente electo de Nuevo León, digan barbaridades de la talla de en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. ¿Es o no es un modelo racista y clasista?
¿cuántas veces has escuchado comentarios peyorativos contra nuestros compatriotas del sur? Existen personas a lo largo del país que se han ido dando cuenta de que esto debe terminar ya, y bajo el lema de Poder Prieto, buscan reivindicar la figura del mexicano mestizo promedio, aquel que conforma las mayorías de este país, aquel que carece de las oportunidades que los pocos tienen ya aseguradas, incluso antes siquiera de nacer. No te estoy diciendo que le quitemos el dinero a las minorías que controlan este país, como lo supuso el cineasta James Franco en su ridícula película Nuevo Orden. Te digo que dejemos de enaltecer la supremacía blanca en todas sus expresiones. Calla esa voz en tu interior que te dice que lo que hacen los güeritos es lo ideal, o los lugares a los que van y aquello que consumen. Calla esas voces si se promueven en tu familia o tus círculos de amistad. Lo increíble es que esa supremacía blanca viene también a pretender decir cómo sí combatir el racismo y cómo no se debe hacer. Carajo, no somos niños a los que las minorías que concentran el poder nos tengan que orientar. Ellos te dicen que el término whitexican es profundamente denigrante y que incluso se trata de un racismo inverso. ¿En verdad nos vamos a tragar eso? Es ridículo pretender establecer ese concepto en sí mismo, ya que esas minorías no han sufrido la falta de oportunidades, la opresión, el señalamiento ni la discriminación. ¿Cómo pueden hablar entonces de un racismo inverso? Si la cultura va dirigida hacia el culto a ellos y sus beneficios producto de vivir en el privilegio. No te digo que tomes el arma que tengas a la mano y vayas a la revolución y derrames sangre, pero sí te digo que necesitamos urgentemente cambiar nuestro modelo de pensamiento. Nietzsche decía que el ser humano tiene la obligación de derribar aquellos pilares sobre los que se basan las mentiras de su realidad, para luego dedicar su existencia a la construcción de los nuevos. Son tiempos complicados, mi amigo, siempre lo han sido, pero lo que va a marcar la diferencia es si te pones las pilas o no. Como decía Dante Alighieri, los lugares más ardientes del infierno están reservados para aquellos que, en tiempos de grandes crisis morales, se mantienen indiferentes. Visto así, lo vuelvo a preguntar, ¿te vas a quedar ahí en tu sala viendo videos de TikTok? Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga